Bueno, y me acompaña aquí, a mi lado, como es habitual aquí en los estudios de Milenio, Estudio Central, Eliana Banchik. ¿Lo dije bien? Perfecto. Bien, bueno, gracias Eliana por sumarte. Eliana es actualmente la CEO de Argentina de Michelin. Michelin, ¿no? Empresa líder en neumáticos, ¿digo bien o no? Sí, bueno, somos líderes a nivel mundial y bueno, muchísimas gracias por la invitación y por recibirme. No, bueno, gracias por acompañarnos. Más allá de la introducción imperfecta, hoy ustedes se dedican a neumáticos. ¿Qué más nos podés contar que yo dije así desde la mirada del consumidor, ¿no? Bueno, nosotros, nuestro producto emblema es el neumático, el producto por el que más somos conocidos, pero en realidad somos una empresa que buscamos a través de nuestro manejo de compuestos y brindando experiencias a personas digamos, que generen un impacto en sus vidas y buscamos ser líderes en estos sectores. Y el compuesto se produce de la unión de dos o más materiales que juntos dan una performance mejor. Para nosotros el compuesto emblema es el neumático, que son más de 200 elementos distintos buscando dar prestaciones como durabilidad, adherencia, frenado, ahorro de combustible. Y cuando hablamos de experiencia, por ejemplo, la recientemente lanzada guía de restaurantes de Buenos Aires y Mendoza es un ejemplo también de cómo trabajamos en las experiencias para nuestros consumidores, para que bueno, también puedan disfrutar del día a día. Bien, ¿y cómo es la forma correcta de decirlo? ¿Michelin, Michelin? En realidad depende del idioma. Acá en Argentina decimos Michelin, en Francia dirán Michelin. Depende. Nosotros acá decimos Michelin, así bueno, está perfecto. Michelin, Eliana, y decíamos hoy estás a cargo de liderar la operación en Argentina y siempre nos gusta el primer tema. ¿Qué es lo que está en la cabeza de un CEO hoy en Argentina? Un tema, ¿no? Cuando me imagino te levantás a la mañana, vas al trabajo y llegás a tu oficina. ¿Cuál es el tema hoy que está ahí presente de manera más importante? Bueno, interesante tu pregunta. En realidad, y voy un poco, pues difícil decirte un tema. Sí. Dentro del modelo de sustentabilidad que tenemos en el grupo, tenemos la conjunción de tres factores que siempre tienen que estar en nuestra cabeza, que es people o personas, profit o performance financiera y el planeta, planet. Entonces, y nosotros de hecho decimos que no solo es un equilibrio entre estas tres cosas, sino que además es como una ecuación matemática, ¿no? Que se multiplican. Entonces siempre tenés que tener en la cabeza people, profit y planet, porque como cualquier ecuación matemática, si alguno de estos es cero y no lo estás teniendo en la cabeza, el resultado final de la ecuación es cero. Bien. ¿Por qué? Porque son variables que interactúan. Entonces, ahí te puedo decir que... Las 3P. Las 3P, exactamente. Y en ese sentido, bueno, obviamente siempre el cliente en el centro de todos nuestros pensamientos y nuestras reflexiones, pero obviamente con un cuidado de nuestros colaboradores, con una mirada en obviamente dar y generar los resultados dentro del negocio y mirando todo el impacto ambiental de todas nuestras operaciones. Yo diría que la preocupación es en el buen equilibrio de los tres factores. Muy bien. ¿Y vos trabajás, la industria sería la industria automotriz? ¿Estoy bien o cómo lo llamás? En realidad nosotros hablamos de la industria del neumático dentro del sector automotriz. Y vos trabajás acá hace mucho tiempo, después lo vamos a recorrer un poquito, pero estás hace más de 20 años, ¿no? ¿Cómo era trabajar entonces? Una característica, ¿cómo es ahora? Imagino cuando entraste, más joven, obviamente, ¿no? Casi no se nota, pero sí. Claro, y en un puesto, imagino, sí, no entraste como CEO claramente, pero digo, ¿cómo era antes y cómo es ahora? Si podés tal vez resumirlo en una característica de entonces y de hoy. Creo que su sector se profesionalizó muchísimo. Antes estaba como la vieja imagen, por ejemplo, de la gomería con el típico calendario de las mujeres, y eso cambió radicalmente, digamos, desde ya en las gomerías Michelin no sucede, pero ya es un sector, que el sector en sí evolucionó, teniendo en cuenta que además hay un montón de mujeres que conducen y son responsables del mantenimiento de su vehículo y que claramente no van a ir a una gomería y sentirse cómoda cuando tienen un calendario ahí con mujeres desnudas, por ejemplo. Entonces, ese es un ejemplo, pero en realidad es en general todo el servicio de gomería y todo el sector evolucionó mucho en términos de profesionalización de la forma de atender. Y en eso que tuvo, o cómo jugó, una pregunta obvia, la tecnología, ¿no? Que en todos los sectores obviamente se ha ido
se ha ido metiendo o ido incursionando. Digo, nos ayuda a trabajar, en algún momento nos sentimos saturados, ¿no? ¿Cuál es el rol que vos sentís que tiene la tecnología en el trabajo? Y es que la tecnología está en todo, bueno, desde empezar el neumático, que es un producto recontra tecnológico. O sea, el neumático que tenemos hoy tecnológicamente es mucho más superior a lo que era antes. Siempre el neumático va evolucionando, no sé, hoy tenemos neumáticos que están conectados, por ejemplo, que se usan para pruebas en circuito cerrado. Por ejemplo, en el caso de Argentina tenemos la oferta y son neumáticos que están conectados y que pasan mediciones de la presión, temperatura. O sea, que van funcionando y tenés información online. Sí, mira. Exactamente, para la gente que les gusta hacer como track days y demás, tenemos esa oferta. Entonces, bueno, ya cuando te hablo del neumático te puedo hablar de eso, pero el neumático en sí es un producto, trabajan más de 200 profesiones, realmente 200 elementos para generar un neumático que a veces necesitan prestaciones que son contrapuestas, realmente es súper tecnológico el producto en sí mismo. Después todo lo que tiene que ver con la venta acompaña también la industria automotriz, ¿no? Porque a medida que, por ejemplo, hay autos con medidas cada vez más, con llantas cada vez más grandes, necesitas otro tipo de equipamiento para hacer el montaje. La tecnología está en la comunicación con el consumidor, o sea, cuando yo entré, 26 años voy a cumplir. Ahí lo dijiste. 26 años, el 1 de junio cumplo 26 años en la compañía. Y no sé, las listas de precios se mandaban por correo, ¿no? Y ahora tenemos los marketplaces, obviamente cualquier envío como lo menos tecnológico es un mail. Claro. Entonces cambia muchísimo toda la dinámica de trabajo. ¿Y vos sentís que eso, como para quedarme con una conclusión, es un avance, ayuda, o como decíamos en un momento decís, volvamos a la conexión humana, hay un punto en el medio? Es que para mí la tecnología no tiene que reemplazar la conexión humana, y también porque trabajamos en una empresa que tenemos como muchos valores humanos, la verdad. Entonces, y de hecho todo lo que tiene que ver con la relación con el cliente para nosotros es muy importante. Entonces yo creo que la tecnología es un acelerador, un motor, pero después siempre tiene que estar la mirada humana. Nunca va la tecnología sola, sin uno que la programa, que interactúe, y al final es un medio. Bien, estamos hablando con Eliana Banchik, que es CEO de Michelin en Argentina. Y en línea con esto, Eliana, un tema que ya está recontra instalado en las empresas. ¿Nos podés compartir ustedes cómo están trabajando, si de manera remota, presencial, de manera híbrida? Pero digo, esta situación de trabajo, ¿no? Que hoy, ¿cómo están trabajando ustedes en general? Nosotros, depende de la posición. Por ejemplo, las personas que trabajan en el asesoramiento técnico y comercial en las comerías están presencial 4 días y un día hacen home office o oficina. La gente que trabaja en la oficina es opcional hasta 3 días oficina, 2 días de home office, pero después hay gente que elige no hacer ningún día de home office, por ejemplo. Depende mucho la persona, ¿no? Pero digo, la pregunta es, ¿vos sentís que esto es un cambio que vino para quedarse? Porque viste que en la pandemia, obviamente todos forzadamente estuvimos en nuestras casas, después hay un camino hacia el retorno. ¿Dónde sentís que va a quedar? ¿Es algo que vino para quedarse? Yo creo que vino para quedarse, eso no tengo duda. Creo que después cada empresa, en función de su dinámica, tiene que encontrar el buen equilibrio. Sí creo que, y creemos en Michelin, que la presencialidad es necesaria, porque la presencialidad crea cultura, ¿no? En el contacto uno a uno. Yo digo, a mí me parece la máquina de café una herramienta súper poderosa dentro de las organizaciones. Y cuando es puro virtual, por lo menos en la forma de trabajo nuestro, se pierden un montón de encuentros que son muy valiosos para crear una cultura organizacional, una cultura de diversidad, una cultura de seguridad. Entonces yo no me imagino trabajando 100% conectado, y si me preguntás, a mí no me gustaría, pero obviamente depende del sector, depende de la dinámica, depende de la empresa. Hay puestos que claramente no se puede. Pero no me imagino que la gente tenga que volver 100% a la presencialidad. Creo que esa parte no hay vuelta atrás, salvo puestos que lo requieran, pero... Bien, larga vida a la máquina de café sería. Sí, eso a mí no me gustaría ver mucho, pero
Sí, me parece que esas interacciones que a veces son un poco más informales, yo realmente creo que son muy poderosas. Yo, en toda mi carrera profesional hay grandes ideas que han surgido de esta charla en la máquina de café, donde incluso a veces se pone un tercero que no tiene nada que ver y se le ocurre algo que dispara otra cosa. Sí, claro, el día a día, ¿no? Sí, y también para, no sé, en mi caso como directora de la compañía, para conocer con quién estoy trabajando, ¿no? Cómo conoces a las personas si todo el tiempo estás reunido con un temario de reunión. Entonces, yo realmente creo que ese espacio es muy valioso. Y en línea con eso, Eliana, cuando ustedes incorporan gente a la empresa y demás, en el caso tuyo, también esto se traslada a la entrevista, ¿no? Entrevista virtual, entrevista presencial. ¿Qué te gusta? ¿Qué preferís? No, yo diría, nosotros hacemos entrevistas virtuales, presenciales, hacemos bastante virtual. Creo que, no quiero equivocarme, pero creo que tendemos más a virtual que a presencial, también porque se adapta mejor a las personas que están buscando un empleo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chica y buscaba trabajo, y entonces cuando tenía una entrevista de trabajo y tenía que ver qué decías para irte, más el tiempo de desplazamiento y todo, creo que la virtualidad resuelve un montón. Pero no había algo ahí, hago un paréntesis de evaluación o en sentido de buscar, de resolver una situación de preparación, ¿no? Con lo que tenía que ver con decir, bueno, cómo llego, investigo, llego en tiempo, ¿no? Sí, esa parte sí, pero muchas veces también ves si investigan o no por el tipo de pregunta que te hacen. Lo mismo vos le podés preguntar, que sabe, bueno, preguntas que uno hace para ver. Es verdad que la presencialidad te da otra cosa, pero hemos tenido, y a veces lo que haces es en la primera instancia virtual y por ahí en la terna vas al presencial. Nosotros somos una empresa muy federal, entonces también tenemos reclutamientos que son en el interior del país y en ese caso se resuelven. Te ayuda la virtualidad. Exacto. Bien, y vos estás en la empresa hace mucho tiempo. El rol de CEO tiene su presión, sus temas. No sé si estás en un momento, este es un momento especialmente difícil o no, pero ¿cómo haces en el día a día para compartirle a los oyentes, para desconectar a alguien que está en este rol, ¿no? Y tiene una responsabilidad con su equipo, con los resultados de la compañía? ¿Hay un momento donde desconecta, donde corta, o está siempre uno ahí al pie del cañón? La verdad. No, yo, a ver, desconecto. Obviamente depende de la coyuntura, ¿no? Si uno está con una problemática más complicada es difícil. Pero en el día a día, sí, en general trato de terminar de trabajar, llego a mi casa y por ahí salgo a caminar con mi marido. A mí eso es algo que me gusta. Dedico tiempo a mis hijos. Antes de ir a dormir leo, cosa que no tiene, o sea, nada. Lo último que leo no tiene nada que ver con la vida laboral. Un libro cualquiera, algo así. Ahora... No, pero lees un libro nada que ver, lo tenés ahí en la mesita de luz. Tengo mi ebook y sí, leo, soy gran lectora desde muy chica y leo un libro que no tiene nada que ver ni con liderazgo, o sea, nada que ver con nada, puede ser un policial, una histórica, no sé, cualquier cosa que no tiene nada que ver. Eso es lo último que yo leo siempre antes de acostarme, no es el diario, no son las redes sociales, es ese libro. O sea que... no es, o sea, es un mito que tal vez alguien que está como CEO número uno en una empresa tiene que estar todo el día así al palo arriba. O sea, ¿hace sentido esto de buscar sus espacios de desconexión para rendir más? Para mí es absolutamente necesario para rendir más. Obviamente que uno está con muchas cosas durante todo el día, no vamos a romantizar, no es un puesto relajado si se quiere, porque son un montón de variables. Y a veces tenés reuniones una tras otra por temas que uno no tiene nada que ver con el otro y vas como pimponeando. Pero por lo menos yo, si no tengo el tiempo de desconexión, después no funcionó bien. Creo que va para todo el mundo, si no uno termina mal. Y el fin de semana también es un tiempo y espacio para mi familia, mis amigos, para mí misma en realidad. Muy bien. Y en esa desconexión, cuando trabajas, ¿podés trabajar con música de fondo? ¿Te gusta, no te gusta? Me es igual, por ejemplo, no sé, cuando hago home office, por ahí tengo, no sé, alguno de mis hijos que está estudiando y se pone al lado con música. ¿Y qué música? ¿La música ¿le cambias la música o la música que te gusta a vos? No, respeto la música que les gusta a ellos. Tengo un hijo que es bastante ecléctico, así que puede estar pasando una electrónica a una nacional de los años 70. Y mi otro hijo, bueno, va más por música en inglés más tranqui. Bueno, pongamos ya no cualquier cosa porque me queda claro que Eliana escucha cualquier cosa. Te íbamos a ofrecer un tema, pero ya está acostumbrada. Así que
hágase usted lo que prefiere. Nosotros vamos a seguir después de escuchar un poquito de música aquí en Humanos con Recursos. Último tramo de Humanos con Recursos, lunes 12 de mayo, hablando con Eliana Banchik de Moro, porque es un apellido que lo quiero decir bien, que actualmente es CEO de Michelin en Argentina. Y bueno, nos contaba que ella... Voy a tener dos preguntas que tienen que ver con tu historia, Eliana, pero trabajás hace mucho tiempo, ¿no? Como 26 años, ¿dijiste? El 1 de junio cumplo 26 años. Sí. Ya es nada. 26 años en la misma empresa. Pero lo que te queríamos preguntar tiene que ver con tu primer trabajo, que entiendo que no fue ese. No fue ese. No. ¿Te acordás de cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue en un club. Yo trabajaba como, sería una maestra jardinera los fines de semana. ¿Y tenías jefe ahí? Sí, siempre. Sí, tenía una jefa, sí, supervisaba las actividades y trabajaba con nenes de jardín de infantes, principalmente salita de 2 años. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí, más o menos? Como era los fines de semana, estuve 6 años. En paralelo, mis padres tenían un laboratorio de análisis clínico, entonces en general los veranos iba a trabajar ahí como recepcionista. Y después también trabajé en una prepaga odontológica como tesorera. Pero todos los primeros, no, o sea, entendí que el del fin de semana se pisaba con el de análisis clínico, ese. No, en realidad el de análisis clínico, lo que pasa que era en el trabajo de mis padres, se pisó muy poquitito y después sí, lo que más convivió como primer trabajo, si querés, es el de los nenes junto con tesorería. ¿Y estabas estudiando ahí o trabajabas o terminaste? Estaba estudiando. O sea, primero ahí, trabajar y estudiar cortita, ¿sí o no? Sí, definitivamente. Depende de la carrera, en qué momento, pero antes de recibirse, sí, seguro. ¿Por qué? Porque para mí, para tu formación profesional, desde la parte teórica, te da la visión práctica. O sea, a mí me parece que el trabajo es parte de la formación profesional de cada uno. Los dos, la universidad también. Sí. Bien. Seguro. Y la pregunta es, ¿qué aprendiste en ese primer trabajo? Te voy a elegir yo, me gustó el de recepcionista. Ok. Porque estuviste tiempo ahí. Sí, estuve tiempo. Digo, ¿qué aprendiste en ese primer trabajo de recepcionista que te dejó, que lo usás hoy? O sea, ¿qué te llevaste de esa primera experiencia que lo guardaste en algún lugar de tu mochila profesional y hoy como CEO de Michelin Argentina lo solés usar? Bueno, interesante. Igual te voy a decir que con el trabajo con los chicos creo que todavía me llevo más cosas todavía. Bueno, entonces me puedes agregar los dos. Te agrego los dos. No, del de recepcionista era un laboratorio de análisis clínicos, con lo cual había temas de salud, con lo cual esto del paciente, que en ese momento es el cliente, pero en realidad es un paciente y tiene una necesidad específica que está relacionada con un tema de salud, uno mira mucho lo que necesita. Creo que si me tengo que dar es esta como centralidad en el cliente / paciente. ¿Y de los chicos? Y en la parte de los chicos muchas cosas de liderazgo, ¿no? Ahí creo que muchas cosas de liderazgo y también un aprendizaje que uno tiene que trabajar de algo que le gusta y que se divierta en el trabajo. Aún cuando uno tiene problemas, desafíos, el contexto no ayuda, para mí es importante trabajar en un lugar donde la paso bien. Son muchas horas que trabajamos. ¿Y por qué? Porque son muchas horas que trabajamos. La verdad es que si por lo menos vamos a estar si estoy en un lugar que la paso mal, digo, estoy desperdiciando mi vida. Y desde ese lugar mi trabajo tiene que ver, obviamente yo quiero ir a un lugar para pasarla bien, pero también quiero que mis equipos la pasen bien, ¿no? Entonces generar ese buen clima, que además me parece que es más productivo, ¿no? Que uno es más productivo cuando la está pasando bien, cuando trabaja con gente que se siente cómodo. Y creo que eso parte un poquito de esa filosofía de haber trabajado con los nenes. Muy bien. Y la otra pregunta que te quiero hacer y te quiero aprovechar especialmente a vos, Eliana, tiene que ver con el momento del cambio. Porque vos me dijiste, estás trabajando hace mucho tiempo en Michelin, como 26 años ya me dijiste, pero no fue el primer trabajo. No. Bien, allá recorrimos alguno. Entonces, lo que a veces nos preguntan los oyentes es, ¿cuándo es el momento para cambiar, estando uno trabajando, ¿no? Obviamente, si está sin trabajo, uno busca insertarse. Pero cuando uno está trabajando, ¿cuándo es el momento, si querés, ideal, correcto para buscar un cambio? ¿Cuando sucede qué? ¿Cuando veo qué? Para mí, como la primera alerta, es el día que no tenés ganas de ir a trabajar. Ese es el gran momento, ya tenés que estar actualizando el currículum.
Me parece que cuando sentís que no creces más y que no te aporta más, es el momento de irte, porque te puede pasar que estés en un trabajo, y yo te contaba, yo cuando tomé la gerencia de marketing, por ejemplo, no sé, las listas de precios se mandaban por correo, y cuando me fui había un marketplace, cuando dejé de ser gerente de marketing. Entonces, por ejemplo, en mi caso la gerencia de marketing evolucionó un montón y ningún año fue igual a otro. Entonces, por lo menos yo que necesito el cambio y necesito dinámicas, aún habiendo hecho un puesto que lo hice durante 15 años, que es un montón, siempre fue diferente. O sea, la tecnología impactó muchísimo en el desarrollo del puesto. Entonces yo siempre tenía cosas distintas, porque a mí me motiva a hacer las cosas diferentes. Pero si no veo ese crecimiento ahí. Y ahí te pregunto, o sea, no hay un plazo, viste que a veces hay gente que dice, no, después de 3 años tenés que empezar a buscar. O sea, ¿vos considerás que hay un plazo o es algo que tiene que ver con lo que dijiste antes? Yo creo que es mucho, depende de la persona. O sea, sin duda es que si uno no está aprendiendo y si no tiene ganas de ir a trabajar, tiene que cambiar. Pero en realidad me parece como ponerse un plazo es como un poco forzado. Creo que tiene que ver cuáles son los objetivos de cada uno dentro de su carrera profesional y de su vida personal, porque en realidad no están disociadas, ¿no? Entonces a veces te pasa que te agarra en el momento en que estás para cambiar, por ahí te agarra en un momento personal donde, bueno, en ese trabajo vas bien y te calza bien, y hay otro momento que no. También me parece que decir, bueno, cada 3 años tengo que cambiar, y por ahí en el tercer año estoy haciendo algo que me encanta, y ¿por qué voy a cambiar? Me quedo 2 años más. Y de vuelta, depende de cada uno. Siempre me parece que está bueno o cambiar de empresa o de posiciones porque eso te enriquece, o de experiencias, digo, depende de la dinámica del sector y de la posición. Bien, no hay plazo y tiene que ver más con lo que uno va aprendiendo o desarrollándose de alguna manera. Unas cortitas, estamos ya dando la vuelta con Eliana Evanchik. Dijiste algo hablamos de la universidad, me quedé pensando, ¿no? Hoy en tu trabajo, ¿no? ¿Qué lugar tiene la universidad, el conocimiento académico y la calle, ¿no? Esa experiencia que te da, cuánto y cuánto, si poder cuantificar. Acá no somos ingenieros, pero nos gustan esto de los porcentajes, ¿no? Digo porque a veces los chicos sienten que la universidad es información que queda obsoleta, después en realidad decís, no, pero son conceptos, después lo que importa en Argentina, en esta Argentina que tenemos tan incierta, es la calle. Para mí las dos son necesarias, absolutamente. O sea, a mí me parece que si uno no tiene la visión de la calle, todo lo que aprendes en la universidad te queda teórico. Y yo en Michelin entré atendiendo el teléfono. Yo conozco a todos los clientes de la red de distribución de Michelin y los conozco porque durante un año hablé con todos ellos todos los días de mi vida y entendí, cuando atendés el teléfono, entendés los problemas por los que viven su día a día. No te los cuentan. Exacto, ¿entendés? Lo tenés que ayudar a resolver. Y eso es parte de la calle. Ahora, el conocimiento universitario, el conocimiento teórico, sin duda te da otro lugar, otras herramientas para poder resolver problemas. Yo hoy día sigo formándome. Yo cada vez que tengo un desafío hago un posgrado. Por ahí hoy no hago una carrera universitaria, obviamente, pero hago posgrados más cortos, pero siempre busco herramientas de afuera y siempre me han enriquecido. Seguro soy mejor profesional hoy día, todavía ya siendo CEO de la compañía, si querés, yo por lo menos por ir a buscar herramientas en el afuera. Y también tiene que ver con cómo uno es como líder, ¿no? Si uno se queda dentro de su industria, dentro de su empresa y no busca en el afuera, pierde aprendizaje, enriquecerse. Bueno, entonces le damos una noticia que cada uno la puede calificar a la gente joven que está estudiando, que va a estudiar toda la vida. Hay que seguir estudiando. Yo creo que depende de cada uno. A mí me encanta. A mí el aprender es algo que me encanta. Bien, y la última, Eliana, con esta cerramos. Una pregunta cortita, pero no así sencilla, entre comillas. ¿Existe el trabajo ideal? Para mí sí, siempre que vos vas a ver, siempre que vos vayas, para mí es esto, siempre que vayas y te diviertas, que a la vez te permita costear lo que vos necesites costear, porque no es las necesidades básicas, es lo que cada uno, pero mientras logres tu equilibrio entre tu desarrollo profesional, personal, y en el personal va lo que tiene que ver con la parte económica, obviamente, no la vamos a romantizar, creo que sí, creo que en el trabajo que te hace feliz es tu trabajo ideal. Lo que sí no es para toda la vida. Lo que hoy me hace feliz puede ser que en un año ya no. Entonces creo que cada uno tiene que poder rechequear constantemente que está en su trabajo ideal. O sea que es más un camino
que un lugar a donde uno llega de alguna manera, ¿no? Absolutamente. Muy bien. Bueno, y si ese camino llega con neumáticos Michelin, mejor todavía. Mucho mejor. Ahí está. Y después llegamos a uno de los restaurantes que están en la guía. Exactamente, y ahí coronás perfecto la experiencia. Y ahí estamos como queremos. Bueno, gracias Eliana por acercarte. Al contrario, mil gracias Matías por recibirme. Pasó Eliana Banchik, que es la CEO de Michelin Argentina, por si les quedaba alguna duda. Y nosotros, Moyano, que lo veo así medio complicado porque hay reflejo aquí en el estudio, vamos a encontrarnos, si Dios quiere, la semana que viene aquí en nuestro espacio de todos los lunes, casi digo miércoles, Humanos con Recursos. Chau.